Bien, buenas tardes a todos, a los que están acá presentes en el Día Lab y a los online, de manera online. Bueno, hoy continuamos con las charlas del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, y el Laboratorio de Inteligencia Artificial, IALAP. Hoy nos expone Gonzalo Bustos, el tema titulado Simulación multiagente de gran escala para ciudades sustentables. Bien, Gonzalo, te doy el pie para que puedas comenzar. Gracias. Okay, muchas gracias. ¿Se escucha bien y se ve bien? Bueno, primero agradecer al Sí, Laboratorio de Inteligencia Artificial por la invitación y a CENIA. También agradecer aquí a las instituciones que me han patrocinado en los últimos años durante mi magíster, doctorado, postdoctorado y ahora últimamente integrándome al equipo de CENIA hace un mes. Así que bien feliz de compartir con ustedes la investigación que hemos estado haciendo eh, desde que empecé mi doctorado en el Imperial College London hace ya 2014. Entonces, ahora está pasando este. Ahí sí. Entonces, primero voy a partir con una pequeña introducción para dar el contexto a al tema que a mí en general me ha apasionado mucho en los últimos años de entender las ciudades, por qué vivimos en ciudades, cómo evolucionan las ciudades y cómo hacen uso de la energía tanto en transporte, refrigeración, calefacción, etc. Para después dar una pequeña introducción a esta metodología que si bien es parte históricamente de la inteligencia artificial, tengo la sensación que por momentos ha tomado otras líneas. Se ha separado de la investigación de inteligencia artificial más común. Eh, y finalmente voy a mostrar algunas aplicaciones, cómo utilizar estas herramientas de simulación multiagente para análisis de planificación, operación y diseño de ciudades sustentables. Entonces, primero para dar una idea de por qué son importantes las ciudades y estudiar las ciudades, desde el 2007 que la mayoría de la población vive en ciudades, o de otra forma de decirlo, desde el 2007 los lugares donde la mayoría de la gente vive podemos decir que son ciudades, porque la definición de ciudades también ha ido cambiando. Y esta dinámica se justifica o se explica por tres factores principalmente. Uno es por el crecimiento natural de la población en las ciudades, debido al desarrollo tecnológico en el área de salud, ha bajado la mortalidad, por lo tanto ha aumentado la población en esas zonas. También por el efecto de la migración, de la gente que migra desde las zonas rurales a las zonas urbanas. Y finalmente, por este cambio de definiciones que por momentos localidades, a medida que van aumentando en su población, tamaño y acceso a servicios, pasan a ser definidas como ciudades. Entonces, dependiendo de cómo se define una ciudad o una zona urbana, uno puede tener distintas estimaciones, pero en general se habla de que en términos de superficie, las ciudades o zonas urbanas utilizan o ocupan o representan entre un 2 y un 3% de la superficie terrestre, esto sin considerar la Antártica y el Polo Norte. En términos de demanda energética, también hay variaciones en las estimaciones de cómo consideramos la energía que se utiliza en las ciudades, pero también tiene que ver con considerar la energía que se utiliza para fabricar o proveer servicios y productos que se consumen finalmente en las ciudades. Entonces, la estimación habla de que entre un 70 y un 80% de la demanda energética es responsabilidad de las ciudades, y así si lo vemos en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, también representan entre un 50 y un 70% las emisiones vinculadas o relacionadas a lo que sucede en las ciudades. Entonces, hay por lo menos tres áreas donde a mí me interesa entender el impacto ambiental que podría ser responsabilidad de la ciudad y cómo nosotros podríamos intentar mejorar eso. Hay obviamente otros efectos urbanísticos, sociales, que no entro en detalle, pero cambio climático es un gran tema porque no solo las ciudades son responsables en ya sea 50 o 70% relacionado con las emisiones de efecto invernadero, también son las zonas donde van a recibir los impactos de este cambio climático. Entonces, por ejemplo, acá hay una simulación al año 2100 en el escenario más pesimista de cambio climático, considerando un aumento de la temperatura global de más de 2 grados para la zona de Manhattan, en Nueva York,
y simularon y estimaron el aumento en el nivel del mar en aproximadamente 2,5 metros. Entonces esto sería como una representación visual de qué sucedería en ciudades costeras como Nueva York por este cambio climático y el alza. Y ya ciudades como Nueva York ya se están preparando para la adaptación y cómo sobrevivir a esta nueva condición de que el nivel del mar vaya subiendo. Por otro lado, la contaminación del aire también es un gran tema hoy en día en las ciudades. También aquí hay variación con respecto al impacto en la salud de las personas, pero hay estudios que indican que en Chile, por ejemplo, algunos dicen que son cerca de 3.500 muertos al año, otros llegan a decir que son cerca de 10.000 personas que mueren anualmente por efecto directo o indirecto de la contaminación ambiental. Según la Organización Internacional de Salud, el 99% de las personas vivimos en ambientes y respiramos un aire de mala calidad según los estándares recomendados. Y lo mismo con el ruido. Este es un mapa que lo hicieron hace algunos años a través de monitoreo de micrófonos que instalaron en distintos puntos de la ciudad, y también estimaron que una gran proporción, cerca de entre un 20 y un 30% de los santiaguinos, estamos expuestos constantemente a un ruido más alto de lo que recomienda la Organización Internacional de Salud, que son cerca de los 80 decibeles. Sobre todo por efecto del tráfico. Si se fijan, las líneas azules son las que indican las grandes avenidas, que es una de las principales fuentes de ruido en las ciudades, junto con procesos industriales, construcción, etc. Entonces, en términos de energía, para entender de dónde vienen estas emisiones, lo primero que hay que entender que las emisiones de efecto invernadero no es solamente el dióxido de carbono. Si bien este representa aproximadamente el 75% de las emisiones, hay otras emisiones como el metano, el óxido de nitrógeno, que también tienen un impacto en el cambio climático, pero que no son provenientes principalmente de procesos que estén ocurriendo en las ciudades. Si bien, por ejemplo, el metano, una gran fuente de la generación de metano viene de la agricultura. La agricultura no está en la ciudad, pero sí provee de los alimentos o de ciertos productos que utilizamos en la ciudad. Entonces, este 75% de dióxido de carbono, principalmente en términos de actividades y uso final de la energía, tiene que ver con edificios residenciales, comerciales, en un aproximadamente 18-19% entre eso, y también el transporte de pasajeros y carga de transporte de superficie. O sea, ese es un 13%. Entonces, si uno dice, ¿por qué estamos emitiendo o por qué estamos generando este cambio climático en las ciudades? Si uno quisiera simplificarlo, uno dice, básicamente es porque nos movemos en las ciudades, nosotros personas o bienes o carga, y también porque ocupamos edificios como este, que después vamos a entender en qué se gasta la energía dentro de esos edificios. Entonces, a nivel global, ciudades en promedio, esto va a tener variaciones dependiendo de la ciudad. Uno puede decir que un tercio de la energía se gasta en transporte, quizá un otro tercio, un poco menos, en calefaccionar tanto el espacio como el agua, y el resto se va en cocinar, en utilizar electrodomésticos, iluminaria, etc. Y las fuentes de energía que se utilizan actualmente, este es del año 2016, no han habido todavía reportes más actuales a nivel global de las ciudades, pero entendemos que todavía una gran proporción, la mayoría de la energía que utilizamos en las ciudades proviene de combustibles fósiles, tanto para el transporte como para los edificios. Hay un porcentaje de electricidad y de energía directa proveniente de fuentes renovables, como son los paneles solares en los edificios, las bombas de calor, etc. Y dependiendo también del sistema eléctrico en el que esté integrada esa ciudad, hay ciertos países con mayor porcentaje de fuentes renovables en su matriz eléctrica. Pero en general, hoy en día todavía estamos quemando, por decir, combustibles fósiles. En el caso de Chile, solamente para el caso residencial, o sea, estos son solamente viviendas, la mitad de la energía se gasta en calefacción o climatización, dependiendo también de la zona de Chile en que estemos hablando. El agua caliente sanitaria también es bien importante, 20% de la energía, y el resto se va en iluminación y electrodomésticos tales como aspirador, hervidor, etc. Y en términos de uso de energía en Chile, también, sobre todo hacia el sur, la gran
la gran mayoría de la calefacción sucede a través de la leña. El gas natural también es importante, tanto el gas natural como el gas licuado de petróleo, y la electricidad con un 26%. Eso es como más o menos el resumen de en Chile cómo estamos gastando la energía y en qué la estamos gastando dentro de nuestra casa. Entonces ahora como una alternativa o solución para tratar de mejorar estos sistemas, lo que se ve a nivel mundial es, por un lado, descarbonizar la matriz energética, quiere decir que ojalá toda la electricidad que generamos venga de fuentes renovables, y los consumos electrificarlos. O sea, el consumo, la cocina que no sea gas, que sea electricidad, que el calefactor no sea a gas o sea a petróleo, sino que sea a través de la electricidad, a través de bombas de calor o aire acondicionado, etc. Y lo mismo con el transporte. Y encima de eso, además, se busca una mejor eficiencia en la operación de estos sistemas. Y ahí es donde entran estos sistemas inteligentes de gestión de la energía, gestión de tránsito, coordinación, y tratar de balancear, por ejemplo, en el caso de la electricidad, la demanda con la generación. Si bien hay parte de la generación que podemos controlar, a medida que aumenta la proporción de energía renovable, la variabilidad es mayor y es más difícil predecir cuánto viento va a estar soplando o cuánto sol va a estar irradiando. Entonces, en ese balance entre demanda y generación se hace cada vez más complicado o más necesaria la coordinación y aprovechar la flexibilidad que puedan proveer estas distintas fuentes, tanto por el lado de la demanda como por el lado de la generación. Y también se ve una tendencia en algunos sistemas energéticos urbanos de integrar mayor tecnologías de información, comunicación, y muchos de ellos basados en inteligencia artificial para proveer mayor autonomía a estos sistemas y mayor capacidad de adaptación a tanto condiciones externas como requerimientos de los usuarios. Hay toda una controversia, digamos, y distintas líneas de pensamiento de hasta dónde van a llegar estas ciudades a ser inteligentes, en el sentido de seguir integrando tecnología, seguir integrando sistemas de sensores, de monitoreo, que ayuden a esta gestión más integrada de los sistemas. Y hay mucha gente que piensa que quizás esa no es la solución, que hay muchas técnicas y muchas soluciones que no requieren el uso intensivo de tecnología, que pueden mejorar la sustentabilidad de las ciudades. Entonces los invito igual a buscar información. Hay harto artículos y hay harto material en internet de discusiones súper interesantes. No voy a entrar mucho en detalle, pero sí les quiero dar un par de ejemplos de ciudades que son así como los extremos, ¿no? Esta es una ciudad que se está planificando en Arabia Saudita, en la ciudad que le llaman Neom, que es una ciudad bien extraña, no existe todavía, está simplemente en planificación, que toda la ciudad se va a planificar en torno a una línea de transporte, donde la superficie va a estar libre de vehículos y todos los servicios y todo el transporte pasajero va a ocurrir subterráneamente. Entonces, si uno se mete en la página de NEOM, parece ser como una gran utopía futurística donde todo el mundo, digamos, va a ser feliz y se van a solucionar todos los problemas. Y hay harta controversia, digamos, con eso, con respecto a Arabia Saudita, uno de los mayores exportadores de petróleo, digamos, en el mundo. Entonces, también de nuevo los invito a que entren en esa página y que empiecen a escuchar algunas discusiones. Por ejemplo, tienen todo un sistema que están diseñando de salud, donde cada residente de esta ciudad va a tener su propio gemelo digital a nivel ya genético y de biológico. Entonces, todo el sistema de salud, en teoría, va a estar personalizado para tu estado de salud actual y según tu condición genética, dentro de muchas otras cosas que están proponiendo. Este otro proyecto que se cayó hace poco y ahora está resurgiendo en Toronto, donde está involucrado uno de los laboratorios asociados a Google, que en su primera fase, en el 2017, cuando se propuso este modelo de planificación urbana y de urbanización, toda la filosofía era instalar sensores en muchos lugares de los sistemas de esta zona, vinculados a sistemas de transporte. Entonces, por eso aquí le pongo algunos ejemplos también de ciertas iniciativas que se están dando ya cada vez más masivas de reintegrar el tema agrícola dentro de las ciudades. Tiene varias funciones,
pero una grande, digamos, un gran atractivo es que se elimina la necesidad de transportar toda la comida del campo o de la zona agrícola hacia las ciudades. Además de otros efectos en mejora del cambio, biodiversidad, etc. Entonces se han visto muchos proyectos nuevos de incorporar o integrar la agricultura dentro de las edificaciones o sobre los techos de las edificaciones. Entonces, volviendo un poco al tema energético, que es a donde me voy a enfocar ahora más, es entender que la energía en las ciudades no es porque nosotros queramos consumir combustibles fósiles o queramos consumir electricidad, sino que todo se debe finalmente a un servicio que nosotros necesitamos realizar por las diversas actividades que nosotros realizamos. Entonces, desde el momento en que uno se levanta en la mañana, empieza a utilizar ciertos aparatos o ciertas funcionalidades de la ciudad que requieren energía, tanto como en la cocina, entretención, movilidad, etc. Y eso genera, cuando analizamos las ciudades, genera datos, si que tuviésemos los sistemas para monitorear, ¿no? Si no, lo tenemos que de alguna forma estimar, pero genera dinámicas en el comportamiento de estos perfiles de consumo energético que están distribuidos en el espacio y en el tiempo. Entonces de ahí viene este concepto de mapas de calor o perfiles temporales de consumo energético. Ahí da simplemente como un ejemplo de perfiles de electricidad, gas natural y combustibles. Y finalmente, antes de entrar en el tema de la simulación en sí, es importante considerar que todos estos sistemas de nuevas tecnologías energéticas o de transporte más inteligente o más sustentable. Un ejemplo de que cuando llegaron los usuarios de vehículos eléctricos no tenían ningún espacio disponible para cargarlo porque estaban todos ocupados por gente que se estaba protegiendo del granizo. Y este otro caso que le llaman en la literatura, ¿no? el ICIN, que es como viene del Internal Combustion Engine, de que uno llega al punto de carga del vehículo eléctrico y hay un auto tradicional ocupando el espacio. Pero este es más divertido aún porque una camioneta que hizo tuvo el detalle, ¿no? de agarrar el cargador y enchufarlo en alguna parte del camión, ¿no? Como para que pareciera que estuviese cargando la batería. En fin, entonces ahora voy a entrar a mostrarle un poco cómo podemos utilizar estos modelos o qué son los modelos de simulación multiagente y después les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo se pueden aplicar a este análisis. Entonces, en resumen, un sistema multiagente o una modelación basada en agente, a veces voy a hablar de MAS, como Multi-Agent System o Multi-Agent Simulation, y a veces como ABM de Agent Based Modeling. Pero básicamente son la misma metodología, que es entender que un sistema está compuesto por agentes que van a tomar ciertas decisiones y acciones dependiendo de la condición tanto del agente en sí como del ambiente que lo rodea. Entonces, ese agente recibiendo inputs de este medio ambiente a través de sus reglas de comportamiento o decisión de acción y según su estado va a tomar decisiones, acciones que van a resultar en salidas, en outputs, que van a afectar a otros agentes o al ambiente en el que se desenvuelve. Y esto es una de las formas de representar los distintos atributos de los agentes. Hay muchas en la literatura, pero esta me parece como apropiada para los sistemas que estamos analizando, que uno es la capacidad de la gente que tiene de percibir el ambiente en el que está, a través ya sea de un sensor directo o de una información que le llega de alguna forma, pero puede ser capaz de entender dónde está ubicado, para luego tener también ciertas acciones o modos de modificar el ambiente en el que está. Eso sería el performance de la gente. Luego eso también está relacionado tanto la percepción como las acciones que la gente las va a tomar en función de la información que está recibiendo en ese minuto, pero también de la información que puede haber almacenado históricamente de acciones pasadas. Y finalmente todo ese comportamiento de la gente está guiado por un set de policies o de políticas internas de la gente de cómo toma las decisiones de acciones que pueda realizar. Es un poco como el resumen. Entonces, ¿por qué utilizamos o se utilizan estas simulaciones multiagentes para el análisis de sistemas complejos como las ciudades? Hay todo un área científica de la ciencia de las ciudades y de la ciencia de los sistemas complejos. No voy a entrar mucho en detalle acá, pero sí me pareció interesante una cita que hace Jane Jacobs, que es una activista del año 60
norteamericana, norteamericana canadiense, que hizo mucho activismo contra, o tratando de hacer más consciente el tema de la planificación urbana ante proyectos muy grandes en la ciudad de Nueva York. Y ella, en su libro en inglés que se llama The Death and Rise of, lo tengo por ahí, of Great American Cities, por ahí tiene que estar la referencia. Ella dice, el análisis de las ciudades tiene que ver con un conjunto orgánico de partes o factores que se puedan considerar, así como se considera, por ejemplo, en un conjunto de pájaros. O sea, esto es medio filosófico, pero en el fondo es una sensación de que hay ciertos sistemas donde la única forma de entenderlos no es simplemente sumando las partes que lo comprenden, sino que es entender el conjunto en su totalidad, que es diferente que la suma de sus partes. Entonces, según otro matemático de los años 40, Weber, él diferenció el estudio de sistemas complejos en dos tipos: los sistemas complejos desorganizados y los sistemas complejos organizados. Entonces, en esta categorización, las ciudades vendrían siendo un sistema complejo, pero organizado, porque de alguna forma su conjunto sigue ciertos patrones que no son aleatorios. Y ahí hay un par de referencias también a Joshua Epstein, un epidemiólogo norteamericano, y Richard Feynman, también un físico teórico, que también proponen ciertos conceptos que van hacia la ciencia generativa, más allá de la ciencia deductiva o inductiva, que son como los patrones tradicionales de la ciencia. Es decir, generemos una ciencia donde generemos, valga la redundancia, el fenómeno que estamos estudiando. Entonces aquí hay un par de ejemplos bien tradicionales de los orígenes de esta simulación multiagente o modelación basada en agentes. Uno de ellos se llama El juego de la vida, de Conway, en los años 70, fue el primer, que en ese momento le llamaban el cellular automata, ¿no? Que a partir de reglas muy simples de comportamiento, que tienen que ver con el comportamiento de una célula, de un componente del sistema, y que esa célula vive o muere dependiendo de cuántas otras células la rodean, generan patrones que son más o menos regulares. Entonces uno puede ir jugando con las condiciones iniciales del modelo, con las reglas, y va viendo distintos patrones que se van generando. Y otro un poco más aplicado al tema del urbanismo es el modelo de segregación de Schilling en los años 70, que él en uno de sus libros y sus papers decía, a partir de comportamiento a nivel micro, en este caso micro le llama al individuo que toma decisiones de dónde vivir, uno puede obtener un patrón macro a nivel sistémico de la ciudad de segregación que no siempre sigue una función lineal o esperada. Entonces él demostró en esos trabajos de que un nivel de tolerancia o de intolerancia relativamente bajo genera patrones segregados en la zona urbana bastante altos. Entonces, la regla de decisión del individuo de quedarse o de mudarse a otra zona de la ciudad tiene que ver con que la gente que lo rodea, en este caso él ocupó rojo y azul, ¿no? Pero podría tener su análogo en diversos estratos socioeconómicos, raza, etc. Es bien famoso ese trabajo de segregación. Entonces, ahora, algún otro ejemplo más aplicado también de estos sistemas multiagente de planificación urbana. Hay una plataforma que se ha desarrollado en el último año, se llama UrbanSim, que permite analizar y planificar ciudades y la evolución de cómo la decisión de estos agentes en función de qué zonas construir, dónde vivir, etcétera, uno puede tener una idea o explorar distintas estrategias de cómo planificar una ciudad. Y en el lado derecho es un trabajo que me tocó revisar durante mi doctorado. El equipo del profesor Nilay Shah en el Imperial College London también desarrollaron esta metodología de 4 capas, basada también en la segunda en las actividades o en agentes que según el uso de suelo se le atribuyen las distintas actividades, y eso genera un flujo de recursos, tanto energéticos como de recursos de información, por ejemplo. Y finalmente eso lleva a la capa de diseñar las redes que proveen esos servicios.
Otro ejemplo, por ejemplo, de agricultura urbana en China, también a través de modelos basados en agentes o sistemas multiagentes, se pueden planificar la ubicación o qué pasaría si que la ubicación de las granjas urbanas o las huertas urbanas se realiza de distinta manera, en las relaciones que tiene que ver con el tomador de decisión de dónde instalar o dónde producir esta granja, instalarla, y la relación que eso lleva a los consumidores finales y los distribuidores intermediarios. Otros más que tienen que ver, ejemplos, con la interacción entre el humano y las edificaciones. También aquí pueden ver un par les dejo un par de referencias donde a través de un diseño iterativo y de simular el comportamiento y el movimiento de las personas dentro de un edificio, se pueden llegar a mejores o peores resultados en términos de percepción y ¿cómo le llaman?, de nivel de uso de esos espacios para distintos diseños arquitectónicos. Y el de abajo tiene que ver con cómo diseñar los sistemas de control térmico, por ejemplo, en un espacio para mantener un confort térmico adecuado, dependiendo de la percepción térmica de las personas, que varía según las condiciones externas, climáticas, y también depende de la ocupación interna de ese edificio. Y ellos, además, tomaron esta información y la validaron con datos reales que fueron monitoreando a lo largo de un año para entender si el modelo de simulación podía entregar patrones parecidos, y llegaron a bastante buenos resultados entre los patrones observados y los simulados con este modelo de agentes o modelo basado en agentes. Hay toda una discusión también y mucho desarrollo, tanto teórico como aplicado, en entender qué nivel de sofisticación necesitamos en la representación del comportamiento de los usuarios, en este caso de los distintos tipos de edificación, dependiendo del nivel de precisión o nivel de resolución espacial que uno esté buscando. Es muy distinto analizar un sistema donde no importa cómo la gente se mueve dentro de un espacio, de un edificio, de una casa. Es distinto ese nivel de representación al que necesitamos, por ejemplo, si necesitamos analizar el movimiento de un sistema de transporte de toda una ciudad. Aquí algunos otros ejemplos también bien, en general el nivel de desarrollo de estos modelos está todavía a un nivel académico, pero hay ciertos ejemplos donde ya se han utilizado en aplicaciones reales, por ejemplo, en este cambio de diseño del cruce en Oxford Street Circus en Londres. Lo que se cambió fue, ¿por qué no permitir que la gente no solo cruzara de manera, no sé cómo explicarlo, pero de manera de una cuadra a la otra, o sea, de una cuadra a la cuadra del frente, sino que también podría cruzar de manera cruzada, o sea, de forma de X? Entonces, para eso fue necesario cambiar todo el sistema de semáforos, porque en el fondo, cuando cruzan los peatones, las 4 calles están en rojo para los vehículos. Entonces, la gente puede cruzar en cualquier dirección. Y para eso lo que hicieron fue un modelo basado en agentes o multiagentes para simular antes de implementarlo. Esto fue un trabajo de la consultora Atkins en el 2009. Entonces, ahora, con respecto a mercados energéticos y sistemas energéticos, también hay mucho desarrollo en cómo utilizar estos modelos para empezar a simular la dinámica en las decisiones por un lado, de los inversionistas en que tienen que instalar nuevas centrales, instalar nuevas redes de distribución y de transmisión, y por otro lado, las decisiones que toma un agente consumidor, el consumidor final o una suerte de intermediario, que en algunos mercados existe esta figura del comercializador o del agregador. Entonces también se pueden analizar sistemas donde las redes energéticas se encuentran integradas, ya no es solamente un sistema que provee electricidad y de forma separada a la red que provee calor o gas, sino que se puede empezar a integrar, como el ejemplo que hacen ahí en el estudio de Berlín. Esto es un trabajo que me tocó estar involucrado en Londres con una empresa de gas energética en una zona que se llama la Isla de los Perros, el Isle of Dogs, en un centro comercial de Londres, y también utilizamos un modelo multiagente para estimar la demanda tanto de gas como de electricidad, y tratamos de compararla con datos reales. En alguna
casos tuvimos suerte, los datos son cercanos a los datos reales, en otras zonas no son muy parecidos y ahí estamos todavía, digamos, en una etapa, esto fue una prueba de concepto, pero en términos de calibración y validación de estos modelos siempre es bien complejo por el tema de acceso a la información y también por un tema de moderación, o sea, elegir los atributos correctos que uno espera para predecir, en este caso, el comportamiento energético. Es bastante difícil porque tiene que ver, sobre todo en lo térmico, con calidad de edificación, comportamiento de gente, cómo abre o no abre las ventanas, cómo utiliza el termostato, qué tipo de fuente energética está utilizando, etc. Y esto como para ir cerrando, no sé cómo estoy de tiempo. Bien. Les quiero mostrar un poco un proyecto que está empezando ahora. Nos acabamos de ganar un FONDEF con el Centro de Acelerado de Sostenibilidad de Movilidad, el CASE, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, y es es un proyecto en el cual vamos a intentar aplicar modelos de simulación multiagente para la evaluación de escenarios prospectivos de electromovilidad que nos ayuden a planificar la infraestructura asociada a la carga de los vehículos eléctricos, tanto infraestructura carga privada como pública. Entonces, estamos empezando a calendarizar ahora algunas mesas de trabajo participativa porque entendemos que tiene sentido cualquier expansión o modificación que vamos a hacer a estas herramientas que ya tenemos algunos prototipos, tengan que ver con el tomador de decisión final o el usuario final de esta herramienta, en qué tipos de escenarios le interesa evaluar, con qué atributos son más importantes a la hora de definir un escenario de electromovilidad, pero entendemos que va a ser una combinación entre elementos que tienen que ver con la planificación urbana, tiene que ver con la forma en que vamos a caracterizar el usuario y la interacción entre el usuario, el vehículo eléctrico y las distintas opciones de carga que tenga. Tiene que ver también con escenarios y proyecciones de la tecnología en sí, de los vehículos, cómo van a ir evolucionando en términos de su capacidad, rango, autonomía, interoperabilidad con distintos sistemas de carga, etc. También tiene componentes de sistema de transporte en general, entendiendo que el vehículo eléctrico provee servicios tanto para el sector público como privado y hay que entender cuál sería como escenarios sustentables de esto a futuro, donde quizás se priorice el transporte público sobre el transporte privado, y si que va a ser un transporte privado tal vez con modelos de negocio distintos como un auto compartido o un servicio de movilidad más allá de la propiedad privada de ese vehículo. Y también eso todo asociado a un sistema energético que finalmente nos provee de la energía para cargar esos vehículos. Tenemos que entender que la electromovilidad por sí sola no es una solución sustentable si es que la energía, la electricidad que estamos utilizando no proviene de fuentes de energía sustentable. Entonces, esto es un poco los prototipos que vamos a estar utilizando para este proyecto, y este es un modelo que se desarrolló en Berlín y en Zúrich, que se llama MatSim. Por ahí también les dejo las referencias. Es un modelo de microsimulación de gran escala de sistema de transporte. Ya hay un escenario corriendo para Santiago, pero en este proyecto queremos ampliarlo para 3 ciudades, probablemente va a ser Santiago, Valdivia y Temuco. Estamos también ahí analizando otras opciones, y en términos de electromovilidad lo que vamos a empezar a hacer ahora es integrar distintas librerías. Estos son plataformas computacionales que están escritas en librerías open source, así que no tenemos problema en acceder a ellas, pero sí hay que hacer ciertas modificaciones para integrar distintos modos de electromovilidad, tanto a nivel público como privado, taxis colectivos, etc. Esto un poco cómo funcionan estos sistemas de transporte internamente, pero no voy a entrar mucho en detalle, pero básicamente uno a través de los datos, lo primero que genera es una población sintética de agentes con sus reglas tanto individuales como colectivas y sus atributos con cierta diversidad, y al momento de correr la simulación lo que uno hace es correr los modelos de decisión y de interacción entre agentes y ambiente, y eso te genera un comportamiento a nivel sistémico que ojalá
sea comparable con los datos reales. Ahora, en el caso de la electromovilidad en Santiago, por ejemplo, o en Chile, estamos en una situación en que los datos no existen, son muy pocos los vehículos eléctricos que están andando en las calles de Santiago. Entonces, la generación de datos sintéticos que vamos a estar realizando, vamos a tener que determinar la mejor forma de calibrarlo, tal vez con un escenario base 2020, por ejemplo, con muy pocos autos eléctricos, y después eso proyectarlo a escenarios futuros. Esto es un poco lo que está detrás de estas plataformas, que son reglas de decisión, son distintas. Para el caso de Maxim es distinto. Este es otro modelo que estuve desarrollando, que son reglas de decisión en cuanto al usuario de transporte eléctrico, en qué momento cargar el vehículo, en qué momento enchufar el vehículo, dependiendo de sus requerimientos de transporte relacionados con las actividades que ejecuta en distintas partes de la ciudad. Y como para terminar un poco, algunas líneas futuras de trabajo que hemos estado desarrollando últimamente, que es, aquí le pongo un ejemplo de una empresa que se llama GeoTwin. No tenemos relación con ella, pero es un buen ejemplo de cómo este tipo de simulaciones y de herramientas se pueden utilizar a nivel comercial para proveer soluciones tanto a inversionistas o planificadores, tomadores de decisión, autoridades locales, municipios, etcétera, de cómo utilizar modelos de simulación de agentes como un gemelo digital, pero no a nivel individual, sino que a nivel colectivo, a nivel de una ciudad, donde podamos evaluar distintas estrategias, tanto en sistemas de transporte, sistemas energéticos, tipo de construcción, etc. Y también hay todo un área de utilizar estos modelos para generar datos sintéticos cuando no existen datos reales, como lo que le decía anteriormente en el caso de Chile, por ejemplo, electromovilidad, no existen datos. Todavía no existe un gran histórico de datos, pero sí con estas plataformas podemos generar datos sintéticos. Y finalmente, estos modelos de simulación multiagente se les puede ir incorporando más capacidades o atributos relacionados con la inteligencia artificial, tales como el aprendizaje, la adaptación, etcétera, o incluso la comunicación entre agentes, colaboración, competencia, etcétera. Y eso, para ir terminando, solo último mensaje como motivación de mi trabajo y de los equipos en los cuales participo es siempre una pregunta que se viene, que es ¿por qué queremos simular las ciudades? Y se entiende que en algunos casos las ciudades es un sistema tan complejo en el cual no podemos intervenir de manera directa muchas veces porque el costo es muy alto. Por lo tanto, estas simulaciones nos permiten evaluar o simular ciertas estrategias o intervenciones o distintas políticas a nivel de urbanización, a nivel de operación, modelos de negocio relacionados con estos nuevos sistemas energéticos. Y finalmente también hay un espíritu de que estas herramientas sirvan como una herramienta, una plataforma donde la participación sea mayor en la planificación de estos sistemas. Y ahí termino con esa frase de Jane Jacobs, en el año 60, en su libro, que habla de que las ciudades tienen esta capacidad de entregarnos cosas a cada uno de los residentes, siempre y cuando seamos nosotros los que creamos estas ciudades. Eso, muchas gracias. Y quedo ahí disponible para preguntas. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, quedamos abiertos ahora para una pequeña ronda de preguntas. Para mantener un orden, pueden ir levantando la mano y le vamos dando el pase. Bueno, acá también si es que hay dudas, consultas. Aquí hay una pregunta, sí. Lo que no me está tan claro es como cuál es la técnica que ocupáis para implementar estos modelos. O sea, como cachamos la aplicación, pero no cachamos muy bien herramientas que estáis ocupando por debajo, más allá de la simulación. ¿Será necesario repetir la pregunta aquí para que te escuchen? No sé si todos escucharon, pero me estaban haciendo una pregunta relacionada con las herramientas que se utilizan para el desarrollo de estos modelos, ¿no? La implementación. Hay varias plataformas o librerías que ya están disponibles en distintos lenguajes, que uno puede descargar, instalar y empezar a jugar con esto. Ajá. O sea, ¿qué tipo de modelos planteáis? O sea, eso no sé de la
pasado con búsqueda, pasado en simulación. Esto un poco resume quizás, voy a dar de responderlo, digamos, pero como fundamento de modelación es identificar cuál es el componente o el componente individual, ¿no?, de este sistema que estáis simulando, y poder caracterizarlo a través de atributos y reglas de decisión. ¿Ya? Ahora, ¿qué atributos? Pueden ser cualquiera, digamos, que tenga que ver con lo que tú necesitas analizar. ¿Y qué tipo de comportamiento? Lo mismo. O sea, si estamos analizando, por ejemplo, cómo nosotros nos movemos en este espacio, los atributos que tengo que considerar y mis reglas de decisión que tienen que ver con la percepción y con el movimiento y con mis acciones son muy distintas a la que podría ser, no sé, un sistema donde estoy analizando la evolución del mercado, o el mercado eléctrico, donde hay reglas de decisión del inversionista, en qué momento instalar una planta de generación, etc. Ahora, si me preguntáis qué tipo de modelos utilizo para caracterizar esas reglas de decisión, ahí hay millones, dependiendo de qué modelo o framework de comportamiento te interesa. Entonces, en general, los modelos de comportamiento de agentes, lo que yo he analizado, lo que he trabajado, van más hacia la línea de reglas de decisión de tipo heurística, dado que la condición es esta, entonces mi acción es esta otra. Pero en el caso, por ejemplo, de Maxim, lo que se hace es que cada individuo está optimizando su propio comportamiento. Entonces tiene un comportamiento inicial, y ese comportamiento inicial le trae un una función objetivo que le trae un cierto, como le llaman, un reward, no sé cuál es la palabra en español, una recompensa. Entonces, en el fondo, cada iteración lo que busca cada individuo es aumentar esa recompensa o maximizar su función objetiva. Entonces, también hay modelos de optimización dentro de cada agente. No sé si por ahí va. Sí. ¿Más consultas? Tengo una pregunta. ¿Cómo evalúas qué tan buena es tu simulación, digamos, antes, por ejemplo, para el tema de las ciudades, podría hacer una intervención porque después vais a tener los datos, pero hay alguna forma, digamos, de no llegar al momento en que hiciste la intervención y viste que la simulación no estaba bien hecha y no se comporta de esa forma? ¿Hay formas de evaluar esa simulación? La pregunta tiene que ver con validación de las simulaciones sí, ¿Qué tanto se va a ajustar más o menos a lo que pasa realmente? Tengo la sensación de que hay varios temas ahí, pero cuando tú intervienes en la simulación, van a estar los datos de resultados, ¿no? Y eso, en teoría, si uno tuviese un sistema real en el cual yo puedo intervenir de la misma forma en que intervine en la simulación, podría eventualmente comparar los datos de resultados. Pero yo nunca he visto ese ejemplo. Por ejemplo, en el caso del cruce de Oxford Street en Londres, yo no sé si ellos finalmente hoy en día están tomando datos para validar lo que ellos en su momento cuando simularon trataron de predecir. Ahora, lo que sí ellos pueden decir es que la congestión disminuyó, sí, el tiempo de espera de los peatones disminuyó también, pero a grandes rasgos. Ahora, la validación siempre, yo lo que he visto en estos modelos es a nivel sistémico. Y como te mostraba en algunos casos, la validación no es muy precisa, porque es muy difícil comparar como peras con peras, ¿no? Y no peras con manzanas. En el fondo, un modelo que te determine, por ejemplo, el consumo energético de todo un área de una ciudad o de un edificio, a menos que tú tengas una simulación súper precisa de toda la componente constructiva, de aislación térmica, de cómo la gente se estuvo comportando, cuándo abrieron las ventanas, cuándo no, es muy difícil
poder validarlo, pero a grandes rasgos uno puede llegar a órdenes de magnitud y decir, mira, mi modelo me predijo que hay un, no sé, un 10% de disminución en su gasto energético, y eso sí yo lo podría comprobar a través de monitoreo. Pero así de... Por ahí con una simulación actual. Sí. Sí, Tenéis que tenéis que tener un caso base para para calibrar y después intervenir en la simulación y intervenir en el caso real. Cuando la simulación, digamos, a puro modelo, o sea, no es como que tengáis dos modelos distintos. No, el mismo modelo que tú cambiáis algún parámetro que se represente esta intervención, o por ejemplo en un sistema de transporte cambiáis la red de transporte, la capacidad de una calle porque aumentó o cortaste la calle simplemente, y eso te va a generar un tráfico en otro lado. Y eso, si uno pudiese tener un contador de flujo y la observación del sistema, podría eventualmente validar. Ahora, por ejemplo, el caso de Matsim, del escenario de Santiago, esa modelación se hizo y se trató de calibrar con los datos reales de contadores de flujo, pero en ese momento lo que pudieron hacer es calibrarlo a nivel de flujo de vías principales, porque no existe un conteo de flujo de vehículos en cada una de las calles de Santiago. Entonces, al menos en las rutas principales está más o menos... fue esto que te decía yo de los factores de recompensa de cada individuo, porque cada individuo va, ¿cuál es la palabra? Pero darle un peso distinto a distintos atributos. O sea, para mí, por ejemplo, puede ser más importante disminuir mis tiempos de viaje, pero para otros puede ser más importante disminuir el tiempo de espera del bus, por decir algo. Entonces, cada individuo va a tener sus factores, y esos factores nadie lo sabe, pero eso tú podés jugar hasta que te dé un escenario que se parezca a lo que estáis midiendo. De eso es lo que queremos partir ahora, y de aquí para adelante predicciones futuras imposible validarlas, pero bueno, uno esperaría que en el futuro, si se toman los datos, se podría de alguna forma validar. Bien, muchas gracias Gonzalo, muy buena presentación. Dejamos invitados a todo el resto, obviamente, para la próxima semana, una nueva charla. Así que damos por finalizada esta sesión de hoy. Así que un gusto a todos y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.